Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante con este audio, el número 24 de la segunda parte o la parte 2 de la serie de 5 partes, el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Por un lado, el Señor Jesús está aquí. Por otro lado, Él viene. Esto quiere decir que Él ya vino como la semilla, pero también Él viene y vendrá como la cosecha. La venida del reino no será algo que ocurra súbitamente. Un día el Señor Jesús vendrá, pero no de manera en que muchos piensan. Su venida es inminente, va a suceder, pero no de una manera súbita. Debemos notar que el Señor Jesús no vendrá meramente desde los cielos, sino que vendrá desde el interior de nuestro ser. Tal vez usted tenga la expectativa de verlo descender de repente desde los cielos, pero tiene que comprender que Él saldrá de usted. Y cuando el Señor Jesús salga de usted, Él no lo dejará. Para todos los incrédulos, el Señor descenderá desde los cielos. Pero para nosotros los creyentes, Él no vendrá desde los cielos, sino que saldrá de nosotros. ¿De qué otra manera podríamos interpretar lo que el Señor Jesús dijo? Que Él está con nosotros y también que Él viene. El Señor ha entrado en nosotros, está creciendo en nosotros y nos está transformando al realizar una obra metabólica en nuestro interior. Su venida es la compleción, la consumación de esa obra de transformación. El Señor no viene meramente del cielo, insistimos en esto, sino que Él también saldrá de nosotros. Hay muchas y a veces más de las que sabemos, escuelas de teología y líneas de interpretación sobre este asunto de la segunda venida del Señor. Y todas esperan que nos encontremos ubicados, todos esperan que nos encontremos ubicados en uno de estos puntos de vista. Esto es casi como una presión. Usted tiene que ser uno de los puntos, de estos puntos, de estas escuelas de teología o estas doctrinas. Pero creemos que debemos tener una posición que se sustente puramente en la Escritura y su testimonio y alejada de puntos de vista humanos. Existen muchos libros sobre la venida del Señor y estos libros muchas veces, y todos responden a escuelas diferentes de teología, por ejemplo, escuelas de pretribulación y posttribulación, así como las escuelas premilenialistas o postmilenialistas. También hay diferentes perspectivas sobre el arrebatamiento parcial, el arrebatamiento antes de la tribulación y el arrebatamiento post-tribulación o después de la tribulación. Que el Señor por su gracia abra nuestros ojos y nos muestre su misteriosa manera de proceder. Esto es que su regreso no se ajusta a nuestros conceptos. Según nuestro concepto natural, el Señor está sentado en un trono observando y otorgando bendiciones hasta un día que de repente, ¡boom!, Él aparecerá. Casi todos los libros de teología que hablan acerca de la venida del Señor lo hacen de este modo. Pero el Señor Jesús viene por medio del crecimiento en vida, no como una aparición que ocurre de repente desde los cielos. Algunos yo sé que citarán o sabemos que citarán este versículo bíblico que está en Filipenses 3:20 y dirán, bueno, mire lo que dice Filipenses 3:20, donde ahí dice que esperamos a que el Señor venga desde los cielos. Pero también debemos leer Mateo 28:20, donde se afirma que el Señor está con nosotros todos los días. Entonces, de nuevo, está y viene. Al estudiar estos dos versículos nos preguntamos cómo reconciliarlos. No podemos hacerlo, es imposible. Sin embargo, es un hecho de que el Señor Jesús se sembró en nosotros y ahora está creciendo dentro de nosotros, transformándonos y madurándonos internamente. Cuando Él esté listo y maduro dentro de nosotros y a través de nosotros, este será el tiempo de su venida. Para nosotros su venida no será un evento que ocurra súbitamente. Otro aspecto muy interesante que para muchos creyentes y en muchos creyentes debe ser el velar y orar. Muchos creyentes hablan sobre velar y orar.
pero muy pocos comprenden el verdadero significado de velar y orar. Piénselo. La manera de velar es simplemente crecer en Cristo. Nadie puede velar si no tiene el crecimiento apropiado. Mientras uno crece, vela. Mientras uno crece, acumula una porción adicional del Espíritu que todo lo incluye como aceite en la vasija. Y esto significa velar. Velar no quiere decir que uno lea las profecías o que uno estudie la situación mundial y observe los eventos que están sucediendo en Rusia, en Israel, en Ucrania, en el Medio Oriente. Velar no consiste en leer los periódicos y coleccionar profecías, ir atando una cosa con la otra. Si esta es la manera en que usted vela, amado, nos tememos que un día el Señor vendrá y usted ni se va a dar cuenta. Velar significa crecer en el Señor Jesús. Miremos estos ejemplos del vivir diario para que vea lo que es velar, o una manera práctica de ver lo que es velar. Uno tiene que orar y decirle: Señor, a ver, por ejemplo, yo quiero ir a la tienda, ¿tú vienes conmigo? Voy a salir de compra, Señor, ¿me acompaña? Si el Señor dice: no, prefiero quedarme en casa, uno debiera contestar: bueno, pues si tú te quedas, yo me quedo. Esto es velar. Oh, Señor Jesús, tengo que ir de compra. El Señor dirá: bueno, yo no quiero ir de compra, tú no tienes que ir, tú no necesitas nada. O me quiero ir a cortar el pelo, ¿cómo quieres que me lo corte? Soy uno contigo, Señor, así que hago lo que a ti te gusta. Esto es lo que significa velar. La enseñanza acerca de velar y orar a veces van dirigidas a observar eventos, tales como el retorno de los judíos a Jerusalén, y que debemos orar por ellos. Y así hemos hecho y observamos y después oramos. Pero debemos ver que velar y orar significa crecer continuamente con el Señor, vivir junto con Él, poner allí nuestra atención. Solo entonces uno está en el reino. No solamente uno está en el reino, sino que uno mismo es el reino. A medida que uno crece con el Señor, uno verdaderamente vela y ora. El Señor Jesús está con nosotros. Y el hecho de que Él esté con nosotros equivale a su venida gradual, porque está y está viniendo. En Apocalipsis 14 se revela la madurez entre todas las madureces, representadas por el número 144,000. Algunos serán así. Habrá muchos en las iglesias locales que serán maduros, pero algunos llegarán a la cumbre de la madurez. Esta madurez suprema está considerada por Dios en los 144,000 que serán las primicias. Después de esto vendrá la cosecha. Amado, que no nos falte la oración para que el Señor nos deje ver la comprensión acertada del Nuevo Testamento, fuera de o empujados por puntos de vista doctrinales o escuelas de pensamiento preestablecidos. No es simplemente un asunto de interpretar profecía. Muchas veces estudiamos muchos libros, mas sin embargo, esos libros simplemente contienen las doctrinas en cuanto a las profecías, pero no tienen vida. Hay muy poca vida. Lo que el Señor muestra en las Escrituras es lo que podemos llamar el camino de la vida, la senda de la vida. Incluso la segunda venida del Señor está en conformidad con el camino de la vida. Él es la semilla. Él es el crecimiento, Él es la transformación, e incluso Él es también la cosecha, Él es las primicias. Aquel que le gane como vida, a lo sumo estará en la cumbre de la cosecha y será de las primicias. Apocalipsis 14, del 14 al 16, nos dice que el Señor cegó el trigo. Sin embargo, al final del libro de Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, no hay trigo. En Apocalipsis 14 el Señor Jesús cosechó mucho trigo. Pero al final podemos preguntarnos: ¿qué pasó con el trigo? ¿Por qué no hay trigo allá al final en la Nueva Jerusalén? Y es porque todo ese trigo se convirtió en oro, perlas y piedras preciosas. En Apocalipsis 14 tenemos las primicias y la cosecha. Y en Apocalipsis 21 tenemos oro, perlas y piedras preciosas. El trigo fue transformado. En el capítulo 14 tenemos la cosecha, que es el fruto del crecimiento. Y en el capítulo 21 tenemos la transformación del trigo. Este se convierte en piedras preciosas a través de la transformación.
tal como un pedazo de madera se puede convertir en una piedra como resultado de la petrificación. ¿Somos trigo o piedras preciosas? Por un lado somos trigo, por otro lado estamos entre las piedras preciosas, porque somos la labranza de Dios, el cultivando el trigo, y también somos el edificio de Dios, compuesto por todas las piedras preciosas. Finalmente, la cosecha del Señor se convertirá en una ciudad. Y vamos a seguir mirando esta ciudad para que veamos sus componentes y seguir profundizando en esto. La gracia del Señor sea con vosotros, amados.